Hola, ¿qué tal amigos? Quien les habla es la licenciada Luimer Parra, residente del primer año del posgrado de enfermería en hemoterapia, en el Instituto Venezolano de Seguros Sociales, Hospital Raúl Leoni, a través del Programa Nacional de Formación Avanzada, cursando la asignatura genética facilitada por el doctor Adán Navas y Magíster María Neri. Para esta oportunidad les estaré hablando sobre algunos conceptos básicos de la genética, iniciando pues por la definición de qué es genética. La genética es una rama de la biología que estudia cómo los caracteres hereditarios se transmiten de generación en generación. Los genes son las unidades de información que emplean los organismos para transferir un carácter a la descendencia. Un gen es la unidad física y funcional básica de la herencia. Los genes están formados por ADN. Algunos genes actúan como instrucciones para producir moléculas llamadas proteínas. Un gen es una unidad funcional de la herencia que pasa de padres a hijos. Los genes están formados por secuencias de ADN y están dispuestos uno tras otro, en lugares específicos de los cromosomas en el núcleo de la célula, como lo podemos observar en la imagen. Las cromatinas. Es la sustancia que se encuentra en el núcleo de la célula formando el material cromosómico durante la interfase. Está compuesto de ADN unido a proteínas. Las cromatinas es la forma en la que se presenta el ADN en el núcleo celular. Es también la sustancia base de los cromosomas eucarióticos y corresponde a la asociación de ADN y ARN y proteínas que se encuentran en el núcleo interfásico de las células eucariotas y que constituye el genoma de dichas células. Los cromosomas son estructuras que se encuentran en el centro del núcleo, que transportan fragmentos largos de ADN. Los cromosomas es el máximo nivel de compactación que alcanzan las cromatinas durante la división celular. Son macromoléculas de ADN empaquetadas con otras moléculas y proteínas en una molécula más grande. Los cromosomas son observables antes de la división celular, pues ayudarán a dividir la información genética del ADN en dos copias iguales. Cada célula en el cuerpo humano tiene 23 pares de cromosomas, 46 cromosomas en total, en los cuales la mitad proviene de la madre y la otra mitad del padre. Genotipo. El genotipo o genoma es la combinación única de genes o composición genética de una persona. Es decir, es el conjunto completo de instrucciones con la que el organismo de una persona sintetiza sus proteínas y por tanto con el que ese organismo debe construirse y funcionar. Es una gran cantidad de variación en la secuencia entre distintos individuos, y esa diferencia específica es la secuencia normalmente refiriéndose a un gen concreto. Se denominan genotipos. Es decir, un genotipo es una clasificación del tipo de variante presente en una ubicación determinada, es decir, en un locus, en el genoma. El fenotipo es un conjunto de caracteres visibles que un individuo presenta como resultado de la interacción entre un genotipo y el medio. Consiste en la estructura y la función reales del organismo de una determinada persona. El fenotipo es como se manifiesta el genotipo en una persona. Bien, las mutaciones es un cambio en la secuencia del ADN de un organismo. Las mutaciones pueden producirse a partir de errores en la replicación del ADN durante la división celular. La exposición a mutágenos o una infección viral puede ocasionar dichas mutaciones. Existen dos diferentes tipos de mutaciones. La mutación en línea germinal son las que ocurren en los óvulos y en los espermatozoides. Pueden transmitirse a la descendencia, es decir, que se añaden al ADN de todas las células del cuerpo de los hijos. Y las mutaciones somáticas son las que ocurren en las células del cuerpo y no se transmiten. Se encuentran en las células tumorales. Por ejemplo, en las mutaciones en la línea germinal podemos hablar de enfermedades hereditarias como la hemofilia
y en las mutaciones somáticas pudiéramos hacer referencia a los diferentes tipos de cáncer y a otras enfermedades que van correlacionadas con la edad. Las enfermedades genéticas. Una enfermedad o trastorno genético es una afección patogénica causada por una alteración del genoma. Estas pueden ser hereditarias o no. Si el gen alterado está presente en los gametos, es decir, óvulos y espermatozoides de la línea germinal, estas serán hereditarias, es decir, que pasarán de generación en generación. Por lo contrario, si solo afecta a las células somáticas, no serán heredadas. Pueden ser monogénicas, poligénicas o cromosómicas. Algunas enfermedades genéticas que podemos nombrar son la anemia de células falciformes. Esta anemia de células falciformes forma parte de un grupo de trastornos hereditarios conocido como enfermedades de células falciformes. Afecta la forma de los glóbulos rojos que llevan oxígeno a todo nuestro cuerpo. Normalmente, los glóbulos rojos son redondos, bicóncavos y flexibles para desplazarse fácilmente por los vasos sanguíneos. En una anemia de células falciformes, algunos glóbulos rojos tienen forma de hoz o en forma de luna. Estos glóbulos también se vuelven rígidos y pegajosos, lo que pueden retrasar o bloquear el flujo sanguíneo. Las causas de la anemia de células falciformes es el resultado de la sustitución de timina por adenina en el gen de la globina beta ubicado en el cromosoma 11, lo que conduce a una mutación de ácido glutámico por valina en la posición 6 de la cadena polipéptida de globulina beta y la producción de una hemoglobina funcionalmente defectuosa. Aquí lo observamos en la imagen, lo que viene siendo de forma normal y lo que viene siendo una anemia falciforme, la mutación que existe. La hemofilia. La hemofilia es un trastorno hemorrágico hereditario en el cual la sangre no se coagula de manera adecuada. Esto puede causar hemorragias tanto espontáneas como después de cirugías o de tener una lesión. La sangre contiene muchas proteínas llamadas factores de coagulación que ayudan a detener la hemorragia. Una de las más comunes son la hemofilia tipo A. Es una forma más común de la hemofilia. Es tras la enfermedad de von Willebrand. Es el segundo trastorno genético asociado con hemorragias graves. Se trata de una condición hereditaria causada por una reducción en la cantidad de la actividad del factor 8 de coagulación. Esta proteína actúa como un cofactor al factor 9 en la activación del factor 10. Es la cascada de coagulación. Un fallo en este punto de la cascada de coagulación da como resultado la formación de fibrina deficiente, lo que provoca que la coagulación sea mucho más prolongada y el coágulo mucho más inestable y débil. La leucemia linfótica o linfocítica crónica. La leucemia linfocítica crónica es una enfermedad hematológica que consiste en la proliferación descontrolada de glóbulos blancos inmunoincompetentes que se acumulan en la sangre y en diferentes órganos linfoides, como los ganglios linfáticos, vasos, etc. Se sabe que ocurre por mutaciones en el ADN de las células que producen la sangre. Los cambios le indican a las células sanguíneas que produzcan linfocitos anormales e ineficientes, incluso inmaduros. Tenemos ahí una imagen referencial, lo que viene siendo células sanguíneas normales y luego células sanguíneas anormales que dan referencia a una leucemia. La leucemia mieloide crónica. La leucemia mieloide crónica aparece cuando una célula progenitora hematopoyética pluripotente anormal inicia una producción excesiva en todas las células del linaje mieloide, principalmente en la médula ósea, pero también en localizaciones extramedulares, por ejemplo, en el vaso y en el hígado. Aunque predomina la producción de granulocitos, el clon neoplásico incluye eritrocitos, megacariocitos, monocitos e incluso algunos linfocitos T. Las causas.
En la mayoría de los casos, la leucemia mieloide crónica empieza durante la división celular. En este momento se intercambia el ADN entre el cromosoma 9 y 22. Es una translocación. Un trocito del cromosoma 9 va al cromosoma 22 y parte del cromosoma 22 pasa al cromosoma 9. En esa ruptura y en la recolección de cromosomas surge el oncogen o gen de fusión, que es el BCR-ABL, un genoma de cromosoma 22 alterado que se llamará cromosoma Filadelfia. La talasemia. La talasemia es un tipo de anemia del grupo de anemias hereditarias. Esta condición genética confiere resistencia a la malaria, pero causa una disminución en la síntesis de una o más de sus cadenas polipépticas de la hemoglobina. La hemoglobina, que transporta el oxígeno a todas las células del cuerpo, está compuesta por dos partes diferentes llamadas alfa y beta. Cuando la talasemia se llama alfa o beta, hace referencia a la parte de la hemoglobina que no se ha producido correctamente. Si cualquiera de las dos partes, alfa o beta, no se produce, no existen suficientes componentes básicos para producir cantidades normales de hemoglobina. Un bajo nivel de alfa se llama talasemia alfa y un bajo nivel de beta se llama talasemia beta. ¿Qué hace referencia un diagnóstico genético? El diagnóstico genético consiste en analizar el material genético, el ácido desoxirribonucleico y el ácido ribonucleico, obteniendo de una manera humana con el fin de detectar variantes de secuencia del ADN asociadas a una enfermedad. Es una prueba genética que se analiza a través de un tejido o de la sangre de una persona para determinar si existe alguna modificación en su mapa genético. Las pruebas genéticas pueden ser muy útiles para determinar si una persona tiene una enfermedad genética o si tiene posibilidades de desarrollar una en algún futuro. Tiene importancia en lo que estamos hablando porque a través de un diagnóstico genético podemos detectar todas las enfermedades anteriormente mencionadas. Bueno, finalmente mi exposición acaba de terminar, espero que les haya gustado y nos vemos pronto.